Un saludo especial para todos nuestros hermanos y amigos en esta mañana y una cordial bienvenida a este nuestro programa Palabras para una vida abundante. Recuerdo que en una ocasión escuché decir a un pastor: mientras más me acerco a Dios, más me humanizo. Y esta frase me ha llevado a analizar mucho mi relación con las demás personas y me ha llevado también a replantear muchas cosas, a cada día buscar esa cercanía con nuestro buen Dios, esa buena relación con Él. También, en términos generales, analizar un poco el comportamiento nuestro como seres humanos y darme cuenta que definitivamente esta frase tiene mucho sentido y que aplicado a nuestro tiempo actual podríamos decir que esa es la verdadera razón por la que el ser humano se ha deshumanizado tanto, porque los seres humanos nos hemos alejado de Dios. Y alejarnos de Dios nos lleva a perdernos en cosas externas y a desconocernos a nosotros mismos y desconocer al otro, desconocer a los demás. Al punto que hoy la vida de un ser humano en manos de otro no tiene ningún valor. Hoy no me interesa para nada lo que le pueda pasar a mi hermano. Y es más, para lograr mi objetivo, para yo sentirme bien, no tengo ningún problema en quitarlo del medio. Y si en algún momento siento que me está incomodando, siento que me está estorbando, lo mejor pues es hacerlo a un lado. Y esto es lo que nos muestra el libro de Génesis en su capítulo 4, en la figura de Caín y Abel. Caín no tiene ningún reparo en quitar a su hermano Abel del medio. Y es eso lo que se ve continuamente en la vida. Es eso lo que se ve en nuestra sociedad. Es eso lo que se ve en las personas que deciden alejarse de Dios, que deciden sacar a Dios de su vida. Contrario a aquella persona que decide acercarse a Dios, cada día la forma de ver al otro es diferente. De alguna manera es como si hiciera parte de su propia vida. Se puede ver la necesidad del otro como la mía. Y si mi hermano se equivoca, soy capaz de justificar su error y de pasar por alto muchas cosas, porque lo veo como igual a mí, como parte de mí. Pero esto, mis hermanos y amigos, no es algo que se logra como por arte de magia ni de la noche a la mañana. Esto se logra en ese acercamiento con Dios, en esa búsqueda constante, cada día más y más estarlo buscando a Él. Y en la Biblia tenemos la experiencia de un hombre que logró acercarse tanto a Dios que su relación con Él le alcanzó para salvarnos, pero porque nos vio con compasión, entendió nuestra condición y se dispuso a ayudar a la humanidad. Se acercó tanto a Dios y a sí mismo a los seres humanos, convirtiéndose en ese puente para que pueda todo aquel que lo acepte llegar a Dios. Jesús es ese hombre, y quiero mostrar en la Biblia un pasaje que nos deja ver que mientras más se acerca a Dios, más puede conocer la necesidad del ser humano y tenderle la mano.
El Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, versículo 36, dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 36 hasta el versículo 46 en la Biblia latinoamericana. Dice: Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. El traidor está a punto de llegar. En este pasaje hay muchas cosas interesantes para analizar, pero me voy a centrar solo en el desarrollo de la relación de Jesús con Dios y cómo en esa relación Él se humaniza cada vez más. Y vemos aquí en el versículo 39 y 40, dice: Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volviendo donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Aquí el escritor pone en boca de Jesús una pregunta, y esta pregunta va en forma de reclamo dirigida a Pedro. ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Notemos que según el escritor, es la primera vez que Jesús se va a orar y regresa. Y en el versículo 43 y 44 dice: Volviendo otra vez donde los discípulos, los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Aquí podemos ver que ya no hay ningún reclamo. Llega, los ve dormidos y se va. Esto es algo raro, porque normalmente la reprensión hubiera sido más fuerte, porque ya es una falta que se repite 2 veces. Y qué interesante, el versículo 45 dice de la siguiente manera: Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Interesante, ¿por qué?
porque vemos que a diferencia del versículo 39 y 40 donde hace el reclamo, a diferencia de los versículos 43 y 44 donde no dice nada, en este versículo 45 Él los invita a dormir y a descansar. Yo creo que esta experiencia de Jesús en Getsemaní podríamos analizarla desde toda la vida de Jesús y entender que Jesús, cada día que tenía esa intimidad con Dios, podía ver el programa de Dios con mayor claridad y comprender cada vez más las limitaciones de los seres humanos. Qué bueno que nosotros no nos quedemos solo en los textos literalmente, sino que podamos ver en ellos ese avance, ese desarrollo de la vida de Jesús y cómo cada día en ese acercamiento a Dios, Él se iba volviendo más sensible a la necesidad de los seres humanos. Este hombre Jesús se acercó tanto a Dios y se humanizó tanto que los escritores de los evangelios sinópticos, cuando hacen este relato de la angustia vivida en Getsemaní, no tienen ningún reparo en mostrarlo en todas sus condiciones de ser humano, viéndose afligido, triste, angustiado, viviendo su humanidad. Podemos decir entonces que Jesús se acercó tanto a Dios que pudo entender las limitaciones de los seres humanos al punto de abogar por la humanidad cuando Él era la víctima. Y Jesús decía, según el evangelista en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué interesante esto. Y la pregunta que surge frente a todo esto es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tanto me he dispuesto a acercarme a Él? Podemos concluir diciendo que de la manera que veo a los demás y de la forma como interpreto sus equivocaciones y faltas para conmigo, esto entonces define mi acercamiento con Dios. Y en esta mañana quiero invitarlos a que hagamos una oración y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude para que podamos crecer en nuestra relación con Él y desarrollarnos en su propósito como lo hizo nuestro Señor Jesús, al punto que podamos ver a los demás como Él los ve y así poder ayudar cada día más a esta humanidad, así poder ser cada día más humanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesús y la oportunidad de contar con su vida. Ayúdanos a abrirte espacio en nuestra vida para acercarnos a ti de la manera que Él lo hizo y poder ser ese canal de bendición para que muchas personas te puedan conocer. Permítenos ver a los demás con el valor que tú los ves y que nuestra manera válida de relacionarnos contigo nos permita humanizarnos cada día más y poder salvar esta humanidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.